Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 24 de enero del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos la elección de los 12 por parte de nuestro Señor. Subió al monte. Sabemos que Jesús era seguido siempre por gran cantidad de gente y particularmente por discípulos. De estos eligió a 12. Estos habrían de ser aquellos asignados para 3 funciones fundamentales dentro de lo que podríamos llamar el colegio apostólico, la iglesia del Señor. Fíjense cuál es la misión del cristiano, y en este caso muy puntual de estos apóstoles enviados del Señor. Proclamar las buenas nuevas del reino, predicar. Esto es fundamental, hermanos. Curar a los enfermos y autoridad para expulsar a los demonios. Esta autoridad se las comunicó y todo esto les dio nuestro Señor a cada uno de sus enviados. Ese don, esa cosa que tiene el cristiano, que lo significa como tal, de modo muy preciso, y que es lo que tiene que poner en práctica para ser merecedor de ser llamado cristiano, apóstol de nuestro Señor. Eligió 12. 12 es un número que dentro de la numérica bíblica nos está mostrando la plenitud celestial, lo completo celestialmente hablando, celestial, espiritualmente hablando. Ahora fíjense, recién Patricia nos acaba de leer el nombre de los 12. Si vamos a analizar de acuerdo a los datos concretos que tenemos de parte del Evangelio, ninguno de estos 12 era una persona que se destacara por alguna cualidad en especial ponderada humanamente hablando. Fíjese, no era gente que sabía leer y escribir en general, sí, no eran intelectualmente gente, valorable desde el punto de vista académico. Eran pescadores, tenían diversos trabajos, la mayoría eran pescadores, no todos. Levino era pescador, era recaudador de impuestos. Algunos eran patriotas, enrolados en esa corriente que buscaba sacar de Israel de estar sumergido bajo el poder del imperio de Roma. Es decir, no había un mérito particular en ello que usted me diría, bueno, merece ser enviado como apóstol, es un representante destacable por sus cualidades. No, eran gente humilde, era gente de trabajo, era gente que inclusive tenía los mismos defectos que tiene usted y que tengo yo y que tenemos todos los seres humanos. Ahora, ¿qué vio en ellos el Señor? Bueno, en ellos el Señor vio algo que ni usted ni yo podemos ver. Vio un corazón que potencialmente estaba dotado para la función apostólica y todo lo que esto significa. ¿Lo demostraron? Sí, lo demostraron. Quizás no en un primer momento, porque si uno analiza las preguntas que hacían a Jesús mientras seguían como discípulos el itinerario de nuestro único maestro, eran en su mayor parte, preguntas ingenuas, fuera de contexto, que tenían que ver más con el
el anhelo humano que con el interés concreto por el reino que predicaba nuestro Señor, como que no entendían el tema, y no lo entendían realmente. Pero veía algo Jesús en ellos, y veía algo que era absolutamente fundante para recibir la asignación apostólica. Eran humildes, eran obedientes. No había rebeldía en ellos que los destacase como enemigos potenciales, llegado el caso de que se cuestionase las ideas particulares que tenían en todo respecto. Fíjese, la primera actitud respecto de su seguimiento de Jesús no fue muy destacada. Acá está la lista. Pedro, por ejemplo, que fue el jefe del colegio apostólico, y lo negó. Ahí está, ¿ve? Judas Iscariote lo traicionó. En el momento en que era llevado nuestro Señor al Gólgota, y lo abandonaron todos, salvo Juan. Juan y Santiago eran hermanos, hijos de Zebedeo. ¿Cómo lo llamó nuestro Señor? Bonerges, hijos del trueno. ¿Por qué? Y se acuerda aquel episodio donde querían hacer llover fuego sobre las ciudades de Samaria. Porque no los habían escuchado. La reacción como era, y de represalia, de revancha. No es esa precisamente la respuesta cristiana. Bueno, todos ellos, sin embargo, cuando fueron ungidos por el Señor, enviado el Espíritu Santo desde el seno de la gloria, una vez que nuestro Señor hubo consumado toda su tarea, toda su gestión salvífica, entonces todos ellos fueron fieles al ministerio que le confiaba el Señor. Todos ellos fueron predicadores. Vayan y anuncien entre todos los pueblos, sí. Todos ellos fueron maestros, evangelizadores. Enseñen a todos las cosas que yo les he enseñado. Todos ellos fueron fieles al ministerio que les confiaba el Señor. Y más aún, todos ellos pusieron la vida para defender el mensaje de la palabra. Todos murieron mártires. Fíjese, pero confesando la fe, confesando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto los está... Sí, usted me dirá el caso de Judas Iscariote. Sí, uno solo lo traicionó. Fue este. Y uno solo también estuvo al pie de la cruz, junto al Señor, en el momento en que el Señor entregaba su vida por todos. Fue Juan, sí, quizá el menor de todos, y el que probablemente, por lo que afirman algunos exégetas y estudiosos de este tema, fue el más longevo, el que murió centenario prácticamente y que escribió el Evangelio, Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, y que escribió el Evangelio y el Apocalipsis ya siendo un hombre viejo, algunos dicen casi centenario. Cada uno de ellos cumplió su misión y fueron por distintos lugares. Vayan por toda la tierra habitada. Y por todos los lugares la palabra del Señor fue creciendo, se fue extendiendo, y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy llega a los confines de la tierra. Pero sabe que ellos, como el Señor, ¿no? Usted dirá, bueno, pero el Señor confió en su capacidad para comunicar el Evangelio. Sí, el Señor y ellos mismos finalmente advirtieron, y aquí está el éxito, confiaron fundamentalmente en la palabra, en el mensaje que llevaban. La palabra es de Dios, hermanos, y usted lo que lleva es la palabra de Dios. Usted como cristiano debe ser como ellos, capaz de pregonar, proclamar estas buenas nuevas, predicar, hacer discípulos para el Señor, no para usted, no se equivoque. Usted simplemente es un vocero. Y la palabra que usted lleva, esa es la que hace fruto. Usted, el mérito que tiene participado por el Señor es consistente en ser fiel al mandato
en llevar esta palabra. Toda la autoridad de expulsar a los demonios y curar a los enfermos viene de parte del Señor que le da el poder para hacerlo. Pero usted sea fiel, sea obediente a la asignación que se le da. Sea como Juan el Bautista, por ejemplo. Juan el Bautista tenía una preocupación mayor que era el núcleo de su asignación, de su ministerio. ¿Cuál era? Allanar el camino para el que venía detrás de él, que era el que iba a hacer toda la obra. Él lo anunciaba. Así tiene que hacer cada uno de los cristianos. Anunciar al Señor a través de la palabra que no es nuestra, la palabra es de Dios. Así que usted tiene que proclamar esta palabra en todos los lugares para los cuales o por los cuales los envía el Señor de la vida. Y así quedará cumplida la labor apostólica de la Iglesia. Fíjese, esta es la tarea. Esta es la tarea de todo cristiano, con todas aquellas cosas que son características centrales en toda persona que verdaderamente vive vida de fe. Vive vida de Cristo resucitado. Usted no se olvide que cuando recibe el viático eucarístico, usted está recibiendo el cuerpo de Cristo muerto y resucitado. Usted es una persona que participa de la vida de Cristo resucitado. Y es lo que tiene que proclamar, y es lo que tiene que vivir naturalmente. ¿Qué te parece, Patricia? Como lo hicieron los apóstoles. Así como tú terminabas ahorita al final que decías como lo hicieron los apóstoles, ahora, hoy, es el día en que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si amamos y decimos que conocemos al Señor, tenemos que abandonarnos en su Santo Espíritu para hacer su voluntad, que es atraer hacia Él a más hermanos, como a nosotros alguien nos llevó a Jesús, ahora nos toca a nosotros también llevar a los demás a Jesús, porque estamos convencidos de cómo ha cambiado su amor, cómo ha cambiado nuestra vida. Cómo ha cambiado realmente, cómo nos ha transformado el Señor. Nuevas criaturas, esto hace de nosotros. Viejas criaturas sin esperanza, sin vida, sin nada que justifique eso para lo cual estamos aquí y ahora en este mundo. Para vivir la vida que siempre es vida, es eterna, y poder proclamarlo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de vida, tu espíritu de apóstoles. Señor, tu espíritu, que a través de la transformación que hace de nosotros, nos hace veraces testigos de la vida que de ti recibimos. Y por eso predicamos, pregonamos estas buenas nuevas que son tuyas. En tu nombre lo hacemos, Señor, y en tu nombre lo proclamamos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.